Bueno, acá nuestro científico estrella. Oh, bueno. Un líder. Pablo, bueno, muchas gracias por venir. Es cierto que más de una vez tuvimos para invitarte y como siempre dicen, a todos les toca pasar una vez por autopercibido. Muy bien. ¿Qué tal fue el 2025 para la ciencia argentina? El 2025 fue, digamos, coherente y consistente con el 2024. El gobierno nacional actual ha decidido tener una política de ciencia que es reducir a una mínima expresión y soslayar todo el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. No son errores, no son una política mal diseñada, sino que es un conjunto de políticas perfectamente organizadas y coherentes entre sí que van hacia la reducción de nuestras capacidades nacionales. Porque el proyecto de nación que tiene esta gente no es un proyecto en el cual uno pueda ser autónomo, sustentado y orgullosamente desarrollarse en base al conocimiento propio. Ese conjunto de políticas es lo que nosotros desde distintos agrupamientos llamamos cientificidio. Y lo están llevando adelante sistemáticamente. El 2025 pareció peor que el 2024 porque ya hicieron varias cosas en el 2024, siguieron en el 2025 y la perspectiva es que continúen en el 2026 profundizando este conjunto de políticas. Lo que no hicieron, por ejemplo, es, mira, yo te traje, no sé si tengo acá la cámara, libro. Ese libro que está ahí es una ley. Justo te lo pusieron, ahí está. Es una ley nacional que fue votada por unanimidad. Creo que tuvo una sola abstención. O sea, no estoy hablando del proyecto de un sector político. Por unanimidad en el Congreso, y el presidente de la Comisión de Ciencia y Técnica, cuando se votó esta ley, era Manes. Así que es el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. O sea, es una ley gorda, gruesa, tiene los lineamientos de para dónde tiene que ir la ciencia argentina. No te dice, vos tenés que investigar en tal tema y en tal tema, claro, sí, eso sería en tu ridículo, grupo. Claro. Eso sería ridículo, pero dice, hay misiones estratégicas, hay agendas que cumplir, sobre todo hay y esas agendas tienen que cumplir, por ejemplo, ciertas desigualdades y distorsiones que tenía el sistema, que por ejemplo es la federalización. Entonces tender a una distribución de recursos que vaya más a los sectores que no están del todo desarrollados, o sea, una orientación. Bueno, está totalmente guardado en un cajón y hasta judicializado el tema de por qué el gobierno no cumple con esta ley. Sí, que además esa ley no se puede cumplir si no hay recursos, o sea que vos podés decir cómo vas a desarrollar los lugares con menos capacidad científica si no aportás recursos para fomentarlo. Consecuentemente con esto y consistentemente con esto, la otra gran ley que no se está cumpliendo es la ley de financiamiento de ciencia y técnica, que es la que dice con qué recursos llevar adelante este plan, básicamente. Y esa no se está cumpliendo y tienen unas ganas bárbaras de no seguir cumpliéndola, a punto tal que lo intentaron en el decreto 70, en el DNU 70, lo quisieron poner en la ley base y ahora lo ponen en la ley de presupuesto, en su artículo 30, justamente el tal inciso y tal inciso de esa ley de financiamiento no se tiene que cumplir, que son justamente los artículos de financiamiento. Lo mismo hacen, el artículo 30 es de lo peor que entró en el presupuesto, porque tiene 5 incisos. Uno es el que dice que no se tiene que cumplir la parte de financiamiento de la ley del financiamiento de la ciencia y técnica. El otro es no se tiene que cumplir la ley de educación técnica. El otro es la ley de educación general y el FONDEF, que es los fondos para la defensa. Entonces son 4 incisos que te dicen, yo no quiero una educación pública, yo no quiero una educación técnica que vaya, que sea el germen para los próximos ingenieros y la industrialización del país, no quiero desarrollo profundo de ciencia y técnica y no quiero la defensa. O sea, ahí te está diseñando qué país quiere en un solo artículo y con 4 incisos. Eso que mencionás yo lo comparto. Ahora, para llegarle a la gente, así los que nos están escuchando, ¿en qué le impacta a la sociedad la falta de financiamiento en ciencia y técnica en especial?
Bueno, innumerables ejemplos podemos dar. Mira, yo voy a traer uno que también tiene que ver con esto que ustedes estaban hablando de que a quién le hablamos y con quién aprendimos a hablar y con qué interlocutores. Yo tuve una función de gestión que cumplí hace unos años y tuve que empezar a hablar en el ámbito de la defensa, ¿no? Y tuve que aprender a hablarle a los militares y a esa gente, pero desde el lugar de la ciencia y la técnica. Dentro del organismo que yo presidía, hay una... donde se hacen municiones, donde hay sistema de armas, o sea, donde hay instrumento militar, había todo un departamento que se llamaba de plagas e insecticidas, el CIPEIN, donde hay biólogos, biotecnólogos, bueno, no sé si hay veterinario, pero posiblemente haya, no me acuerdo, pero vos decís, ¿por qué estudiar en el ámbito de la defensa plagas e insecticidas? Bueno, ellos tienen siempre, la primera transparencia que ponen, dice, en la historia de la humanidad, en las guerras de la historia de la humanidad, los insectos mataron más personas que las balas. Y eso es cierto, porque son lugares de hacinamiento, se generan epidemias, pandemias, bueno, entonces ahí estudiaban, crían, digamos, inclusive animales como vinchuca, pulga de cama, chinches de cama, mosquitos, el cutex y el Aedes aegypti, o sea, distintos tipos de animales que entienden la vida, piojos, con los piojos son expertos. Cuando dicen, ¿te acordás esa famosa marca de piojicida que dice avalado por CONICET? Sí. Bueno, es el CIPEIN, el que avala el formulado de ese insecticida. Y bueno, entonces pusieron una patente, por ejemplo, de un pote fumígeno para las vinchucas, entonces en los lugares desguarnecidos poder poner, desfavorecidos, poner un pote de eso que humee y que mate las vinchucas de la choza. Bueno, y ese tipo de cosas salen de la investigación básica. O sea, ellos están tratando de lograr controlar plagas e insectos que matan a muchísimas personas. Y lo hacen desde el conocimiento de la ciencia básica, que después terminará en una patente como la del pote fumígeno, terminará en otra colaboración con otro grupo que están estudiando otras cosas, terminará en darle el certificado, el formulado del insecticida para que te mate a los piojos de la cabeza, ni a vos ni a mí, o pero muchas bueno, veces, pero otros sí. O muchas veces la ciencia en eso no termina en eso, pero es necesaria para seguir construyendo y después encontrar una solución. O sea, no necesariamente tiene que tener un fin per se. Bueno, eso es lo que también se hicieron distintas analogías. Para tener un Diego de Gano tenés que tener un ciento de pibes nadando todos los días, que después no van a llegar a poder correr la Santa Fe Coronda. Pero necesitas todas esas bases de conocimiento y de técnica para poder llegar a esos hitos y a esos impactos que uno puede ver. Yo decía, mira, también en alguna otra época, cuando estábamos dando café científico, qué sé yo, seguramente ya está obsoleto, porque las tecnologías avanzan demasiado. Pero el título de la charla era ¿cuánta inteligencia tiene un teléfono inteligente? Y describíamos ahí que las tecnologías asociadas e integradas dentro del teléfono tenían en ese momento del orden de 10 ideas que fueron premios Nobel. Empezando, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico, que es con el que se ganó el Nobel Einstein, que es como si vos le tirás luz a un determinado material, sale una corriente eléctrica. ¿No? Describir ese efecto. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué quiero tirarle luz y salir una corriente? Bueno, Einstein no tenía idea de que describiendo el efecto fotoeléctrico después iba a poder sacar una foto, te iba a poder sacar una selfie. No quería hacerlo para eso, pero acá está integrado. Si querés seguimos con Einstein. Es famoso por su teoría de la relatividad y de la relatividad general. Y, qué sé yo, cada uno que cuando va a una ciudad que no conoce, o acá mismo, si ve que quiere, para prevenir algún problema de tránsito, qué sé yo, se pone a navegar con el teléfono. El GPS, se pone a navegar con el GPS en el teléfono. El GPS puede tener esa precisión del lugar que te dice doblar dentro de 100 metros, porque, ¿cómo funciona el GPS? Hay una constelación de satélites, hay muchos satélites dando vuelta que le mandan
reciben información de tu localización y triangulan y te dicen dónde estás. Bueno, para poder ir y venir y poder precisar esa triangulación, tienen correcciones relativistas. Si no tuvieran correcciones relativistas, el error sería te manda a cualquier lado. Sería de muchísimos metros. Bueno, cuando él estuvo pensando que si el espacio se curvaba y qué sé yo, toda la historia, ¿te crees que estaba pensando en navegar a ver cómo hago yo para ir a Buenos Aires y esquivarle al choque de la Panamericana? No estaba haciendo eso. Claro. Y bueno, y todo eso se puede hacer porque existe la ciencia básica y existe el financiamiento de la ciencia y existe un sistema consolidado y amplio, ancho, que después va dando esos resultados. Todo eso es lo que este gobierno no entiende como tal. No cree que esa sea la forma y ese sea el mecanismo para poder generar conocimiento y generar hechos concretos. Pero por ahí, discúlpame, pero sí. Por ahí yo no sé si es que no cree en eso o sencillamente cree que para eso hay otros países y otros lugares. A nosotros nos vuelven a poner la pluma en la cabeza y nos mandan a la aldea. O sea, yo creo que todos los salames eso que andan con sus redes sociales diciendo estupideces que forman parte de este gobierno justamente, obviamente no pueden renegar de todo lo que saben que tienen en la mano y que es tecnología y que son herramientas poderosas. Lo que están diciendo no es esto no sirve. No, esto nosotros no lo hagamos, produzcamos nada más que materias primas y dejemos que los que ya están encaminados avancen para ese lado. Me parece que ese es el enfoque, que es mucho peor todavía. Claro, exactamente. Lo que yo decía que no les interesa o que no lo tienen en su concepción es porque su concepción de país, de proyecto nacional, es distinta. Es como vos decís, las cosas difíciles que las hagan las otras yo las compro baratas y después las uso y proveo el servicio y proveo la materia prima con la que van a hacer. O sea, estamos chocando contra Belgrano. Belgrano decía, ¿cómo puede ser que exportemos oveja y importamos cachemir? O cuero y zapatos, digamos, pero y ahora estamos en esa misma. Una de las tantas facetas de resignar soberanías en un aspecto como es el de la ciencia, el conocimiento. Este gobierno sistemáticamente viola todas las soberanías que puede, en todos los lugares que pueda corporizarse un aspecto soberano, en el territorial, en el conocimiento, en el tecnológico, en el que sea, en el industrial, ahí va y ahí ataca. Sí, yo me quedaba pensando en el comentario de Alejandro y tu respuesta, ¿no? Que cualquier plan científico es bueno o malo si está acoplado a las políticas del país. Por supuesto. Y vos, para tener un buen plan de ciencia y técnica, tenés que saber a dónde querés ir con el país, cuál es el norte, para que la ciencia colabore y apoye ese desarrollo. Acá lo que hay es una primarización muy grande, por eso, fíjate los temas estratégicos, el agronegocio, ¿no? Todo lo que es agro y salud, y se olvidan del concepto de una salud, por ejemplo. Claro. La salud es la salud humana y punto. Eso nos lleva a restringir mucho, ¿no? Ahí la siguiente pregunta es, ¿qué expectativa tenemos para el 2026? ¿Cómo ves que ya estamos llegando al pan dulce de Navidad y preparándonos para celebrar el 31, que arrancamos unos nuevos 365 días de esperanza? Se puede responder en alemán eso. O sea. Schotten. Sí, por lo pronto no hay que estar desatento, hay que seguir con la guardia alta para saber cuál es el contexto en el que uno sigue trabajando. No se pueden perder oportunidades de denunciar lo que está ocurriendo y tratar de aprovechar el momento, que a lo mejor es un año que no está atravesado por elecciones, para diseñar la reconstrucción. Porque eso va a haber que hacerlo, ¿no? Vamos a ver qué queda, como qué tierra arrasada queda. Bueno, este año era el del año de la reconstrucción. Ah, bueno, sí. Entonces, el eslogan de toda la membrete era 2025, el año de la reconstrucción. Sí. Algo medio cholulo que no tiene nada que ver, pero de última tal vez sí. Se entregaron los Martín Fierro ahora estos días. ¿Cómo interpretás vos, y acá te pido una especulación total, que recibe el gobierno esto, a lo cual yo honestamente no le doy mucho valor, porque los Martín Fierro
a ver, no es el Nobel. No. Independientemente de que el Nobel por ahí se puede discutir también. Aunque Pero te digo esto que de debe ser más que te den un honoris causa de una universidad tipo Venegas Lynch. Bueno, sí, sin duda, sin duda. Esto de que se haya llevado el Martín Fierro al streaming, el streaming de CONICET del fondo del mar. Sí. ¿Cómo? Te pido una especulación. ¿Le chupa un huevo al gobierno que haya habido una especie de acuerdo generalizado de que eso estaba bien, de que se lo den ahí? Yo creo que no le chupa tanto, no le resulta tan indiferente porque salieron a atacar. Dijeron, es lo más cuca que vi, qué sé yo. Sí, Luis Ventura es famoso por lo cuca. Claro. Le empezaron a poner palabritas así, qué sé yo. Por además confundiendo esta gente, ¿no? Confundiendo los que atacaban desde los streaming carajo y todo eso. Confundiendo, o sea, sin entender nada de lo que había ocurrido en el proceso de investigación y sin entender nada qué es lo que se premiaba y hasta inclusive, yo digo, dentro de la comunidad hubo mucho debate, no solo por el propio streaming cuando se estaba dando, por el tipo de proyecto que se estaba haciendo y mucho más en el momento de la premiación porque cuando fueron a levantar la estatuilla dijeron, ay, qué lindo todo, aguante CONICET y chau, fueron y sin denunciar y sin hacer ninguna referencia al contexto hostil en el que estaban trabajando y que fue gracias a que a lo mejor ganaron ese proyecto mucho antes, no lo ganaron el año pasado o sea, el derecho de subirse a ese barco no lo ganaban el año pasado, sino que lo habían ganado mucho antes, cuando se habían lanzado esas convocatorias. Sí, de hecho, nosotros los tuvimos acá en el programa, los muchachos, y contaban que en estos momentos no tenían ni siquiera los recursos para poder mantener las colecciones de las especies que habían encontrado. Bueno. Y aprovecho, ya que estamos hablando del año de la reconstrucción, un mensaje de Lucho: que venga el año de la restauración, que vuelva la mazorca, viva la Santa Confederación. Este es el mensaje de Lucho. Un militante de Cuño. Bueno, no, sí, sí, ahí te das cuenta que hay una fibra simbólica que se tocó, porque además el streaming no era de CONICET. Las cámaras no eran de CONICET. Era del barco. El barco no era de CONICET. Y de el hecho, Falcor. Sí, el robot tampoco. El robot tampoco. Era, lo que pasa que era tan impactante la calidad de las imágenes y que por primera vez se podían ver que estaban todos maravillados, bueno, y fue como un fenómeno. Pero fue un fenómeno también reivindicatorio de decir, mira, hay gente que está estudiando y que mira qué apasionada que está. Lo más lindo para mí era escuchar a los tipos cuando estaban mirando, anda para allá, vení para acá, mirá lo que encontramos. Claro. Y bueno, yo ahí creo como que el CONICET se apropió del hecho simbólico, otra vez, porque todos van a decir diciendo la estrella culona de CONICET, el streaming de CONICET, y eso ya no lo puedes, por más que explique que eso es relativo, nadie lo va a sacar. Y bueno, y sí también creo que los chicos podrían haber hecho un poco en su... Porque al final los Martín Fierro son para decir algo cuando uno lo recibe y a ver si puede trascender en algún mensaje en ese momento. Y no lo aprovecharon, tuvieron una vidriera que no aprovecharon. Hicieron un comentario al final sobre la educación pública, pero no fue tan contundente como por ahí después, podría haber sido. Sí, hay que reconocer que después el grupo hizo un comunicado escrito donde sí plantea las condiciones hostiles y desfavorables en las que ahora están desarrollando. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que fue esclarecedora la nota de dónde estamos gracias a ustedes. Y a dónde estamos yendo como país. Esperemos que el año que viene podamos tenerte nuevamente, pero ya hablando de los proyectos que dan, del desarrollo que venimos teniendo como país. Bueno, soñar. Bueno. Y si eso no pasa, por lo menos vamos a hacerlo hablar de por qué en Borneo hay un orangután que se llama Pablo. Exactamente. La historia del orangután Pablo de Borneo. Eso lo podemos Muchísimas hacer. gracias.